Estamos de regreso acá, mija, gracias por estar ahí. Les voy a presentar a Graciela Rojas. Graciela, bienvenida a Mija. Ella es psiquiatra y profesora titular de psiquiatría de la Universidad de Chile, nada menos. Y está aquí con nosotros, así es que vamos a hablar sobre un temazo que es la depresión y que se confunde a veces con la pena, que es distinto a tener una depresión. Entonces parto preguntándote qué es la depresión. Bueno, yo parto agradeciendo esta invitación porque creo que programas de este tipo son muy importantes para la población general. Bueno, mira, no es tan fácil la respuesta, pero la pena es una emoción que cualquier persona puede tener frente a determinados eventos que a todo el mundo le sucede. Nadie está libre de eventos estresantes o de distintas cosas que te pueden pasar y que te generan pena. ¿Y la pena puede durar muchos días? Sí, puede durar muchos días. Sin embargo, la depresión propiamente tal es una enfermedad que está categorizada como tal, que tiene distintos síntomas que no solamente son la pena, sino que es el desánimo, la incapacidad de disfrutar de la vida, angustia, alteración del sueño, alteración del apetito, alteraciones cognitivas también en que tú puedes tener desconcentración, alteración de memoria y muy importante, que no logras realizar tus actividades de la vida cotidiana como normalmente lo hacías, ¿verdad? Ya. Yo puedo tener una pelea en mi familia, tener pena por aquello, pero finalmente es transitorio y yo logro hacer mis cosas, ¿verdad? Puede durar más o menos tiempo, pero la depresión es una enfermedad como tal. Es cuando uno dice la persona no se levanta de la casa y cuando muchas veces la caricatura es como cerró las cortinas, se acostó y no se levantó nunca más y no paró de llorar. Claro, ese es un caso de depresión grave porque hay distintos grados. También hay... ¿Cuáles son los distintos tipos de depresión? De acuerdo a la sintomatología puede haber depresión leve, moderada o severa. La severa, que es un poco lo que tú estás describiendo, puede tener también ideación suicida, por ejemplo, claro, que hoy día se comenta mucho. Las personas pueden tener también conducta suicida o puede ser que tenga una alteración del juicio de realidad, es decir, que piensa, por ejemplo, que tiene enfermedades que no tienen. Incluso hay exámenes de laboratorio que pueden atestiguar que tú no tienes cáncer, pero la persona tiene la convicción de que tiene una enfermedad y esas son ideas hipocondriacas que representan una alteración del juicio de realidad. Entonces, esas son las depresiones más severas y la persona no logra realizar sus actividades cotidianas, como te decía anteriormente, ya sea actividades como dueña de casa o actividades laborales y por lo tanto el médico le indica un reposo laboral y la persona tiene una interrupción de su vida. O sea que una persona que está con una depresión severa, como yo decía, con la cortina cerrada, acostada llorando o haciendo nada, si de repente dice no, voy a salir, siempre, o sea, hay que estar ojo ahí y siempre acompañarla o no supervisarla. O por lo menos preguntarle, porque las personas también te pueden manifestar sus ideas y cuál es la conducta que piensan llevar a cabo. Pero sí, evidentemente, una persona con una depresión severa como la que tú describes necesita un acompañamiento, no solamente por la conducta que pueda tener de autoagresión, sino también porque lo necesita claro, ese acompañamiento para salir de donde está y necesita también una activación. Una indicación muy importante de las depresiones es que precisamente no se queden en la cama, sino que puedan salir a hacer aquella actividad que todavía la puede motivar. Esa es la severa. Después hay una intermedia, me dijiste, moderada. Hay una intermedia que tiene menos sintomatología y estas son menos intensas, y la más leve, que generalmente tiene menos síntomas y esto te afecta menos tu calidad de vida y tus actividades cotidianas. ¿Cuál es la más común en nuestro país?
La más común en nuestro país es la leve y moderada. Y la menos común, porque es más grave, es aquella depresión severa. Pero también hay otras formas de entender el problema, y eso es las depresiones reactivas, como se le llamaba anteriormente, que son aquellas en que la persona sabe exactamente cuál es la causa por la cual se deprimió, ya sea que tuvo un problema familiar, ya sea que tuvo una enfermedad, que tuvo un quiebre amoroso, una separación, etc. Y ese es un extremo, y son bastante comunes. Pero hay el otro extremo en que la persona tiene la depresión y la misma persona te dice, yo no tengo razón, no sé por qué. Sí, pues hay gente que se te impone, que es algo como que se te impone. Estas últimas tienen más bien antecedentes genéticos, acumulación en determinadas familias y son más biológicas, por decírtelo de alguna manera. Pero también hay un flujo entre un extremo y otro, ¿no? Sí, no hay una separación así tajante. Tú hablabas de las conductas suicidas, que yo creo que es lo que más aún uno teme, digamos, de sus cercanos. Cuando los ves mal, eso es como lo peor que le puede pasar. Sin embargo, es común escuchar de gente que ha atentado contra su vida, pero que no se le notaba. Como que así como... Sí, estaba triste, pero nunca se imaginaron que iba a tener un desenlace así. Claro, bueno, eso puede ser una persona que no necesariamente haya tenido una depresión, sino pueden haber otros factores que la indujeron a aquella conducta, porque la depresión grave, que puede tener conductas suicidas, tú lo notas, lo observas, la persona está decaída, tal como tú decías, muchas veces no se levanta, no está realizando su vida habitual. ¿Y existe la posibilidad de superar una depresión sin medicamentos? Sí, existe la posibilidad de superar una depresión sin medicamentos, sobre todo aquellas que tienen un componente reactivo, como yo te explicaba. Es decir, que hay una razón por ello y por lo tanto tú le indicas algún tipo de psicoterapia o incluso acompañamiento de las personas más queridas, y la persona enfrenta el problema, lo soluciona y remite la sintomatología, ¿verdad? Entonces, incluso hay un consenso en que las depresiones más leves no necesitan farmacoterapia, sino que necesitan psicoterapia, incluso educación y un cambio que lleve a solucionar los problemas que tú tienes. ¿Y la genética, cómo se tratan? Bueno, las depresiones que yo te decía que no tienen una causa aparente, son depresiones que efectivamente están más acumuladas en un entorno familiar, es decir, la madre ha tenido depresión, la abuela, el padre, otros miembros de la familia, y ahí hay un componente genético importante, y aquellas son tratadas más bien con psicofármacos. Incluso, tanto es así que uno le pregunta a las personas, ¿usted sabe qué medicamento toma la mamá y que le haya hecho bien? Para no perder tiempo y estar probando otros antidepresivos. Y existe, porque ¿qué pasa si yo tengo un pariente que lo noto que puede tener depresión? Yo puedo decirle, sométete a un examen porque puede ser genético, porque mi abuelito tenía depresión. ¿Existe algún examen físico que indique que uno secreta? Porque ¿qué secreta la depresión? No, cortisol, no existe ese examen físico. Actualmente no estamos tan adelantados. Todos quisiéramos aquello, imagínate, tomarte un examen de sangre, saber si tienes o no tienes depresión. Lo que sí es importante recalcar es que uno tiene que hacer un estudio de la salud general de la persona, porque hay algunas anomalías médicas que sí producen síntomas depresivos. Por ejemplo, el hipotiroidismo o la anemia. Si uno no lo detecta a tiempo, entonces se puede confundir. Hay que hacer un estudio médico, y de hecho está indicado que cuando la persona recurre a ti
por una depresión uno debiera pedir exámenes mínimos para descartar lo que te decía anteriormente, un hipotiroidismo, una anemia, incluso infecciones urinarias o infecciones de otro tipo. No es poco común que las personas vayan directamente al psiquiatra y tengan una enfermedad física, porque aquí en nuestro país es común que la gente vaya directamente al especialista, no como en otros países que hay un filtro anterior de médico general, claro, o médicos de familia, entonces que la persona es derivada al psiquiatra. Aquí sucede en muchas oportunidades que las personas van directamente y uno les pregunta, ¿desde cuándo no te has hecho un examen físico? ¿Desde cuándo no vas al médico general? ¿Desde cuándo no te haces exámenes de laboratorio? Hace más de un año. Claro. Y en la pandemia era muy frecuente que las mujeres no se hubieran hecho, por ejemplo, mamografía, claro, durante 2 o 3 años y llegan al psiquiatra directamente. Entonces hay que hacer un estudio para descartar patologías físicas. Ya, o sea, lo primero sería idealmente que la gente se hiciera chequeo. Acá lo hemos hablado sobre la medicina preventiva que no existe en nuestro país, ¿cierto? Y es que uno debiese, una vez al año por lo menos, sobre 40 años, hacerse un chequeo de sangre para ver cómo está el colesterol, la glucosa, no sé, un montón de cosas que son importantes, pero tal como tú dices, uno va al doctor cuando está enfermo. Claro, entonces es difícil pesquisar enfermedades a tiempo. En la salud pública existen más protocolos de medicina preventiva y las personas que están adscritos a un determinado consultorio regularmente tienen exámenes. Pero sí, tal como tú dices, lo otro es muy frecuente. Oye, Graciela, y si hablemos de depresión leve, moderada, porque la otra es evidente. Si yo creo que dentro de mi círculo de trabajo, de mi familia, alguien podría tener una depresión leve, lo noto desganado, lo noto apagado. Irritable, claro. A esa persona, ¿cómo la ayudo? Mira, yo creo que lo más importante es acercarse a esa persona y hablarlo directamente. Decirle, mira, por ejemplo, te he notado distinta este último tiempo. Y ¿qué te pasa? A lo mejor te pasó algo, a lo mejor estás desanimada, porque no siempre las personas tienen conciencia de lo que le está pasando. Entonces, claro, una intervención como la tuya, por ejemplo, le ayudaría a eso. De hecho, algunos pacientes a uno te dicen, mire, yo vengo porque mi marido o una amiga me insistió mucho que yo no estaba bien, claro, este último tiempo. Y la verdad es que me he puesto a pensar y sí, parece que sí. Y siempre hay una última razón, una gota que rebalsó el vaso, que la llevan finalmente a tomar ese paso, ¿no? De consultar al psiquiatra. Pero te dicen, yo no me había dado cuenta. Claro. Hubo otra persona que interactuó conmigo y me dijo que yo estaba distinta. Claro, lo importante es que la persona, o el entorno se dé cuenta, le haga saber esto, porque tiene que ser persistente en el tiempo, digamos, porque acá hemos hablado también con otros especialistas que dicen, importante vivir la pena o el dolor. ¿Cachai? Cuando te obligan, así como que uno está triste y te dicen, no, salgamos, vamos con las amigas, eso levántate. Es súper común que cuando que a las otras personas le produce angustia que uno llore. Claro. Claro, entonces te dicen, claro, ¿por qué no te tomas una pastillita? No, si yo quiero llorar. Claro, y que no te dejan como vivir la pena. Claro. Entonces, creo que es importante recalcar que la depresión es algo que uno observa que la persona han pasado varios días ya y se nota desganada, sin planes, nada le entusiasma, por un lado, y por otro lado, uno tiene que tratar de sacarla entonces de ese estado. Por supuesto, las personas... Y tratar de quizás de buscar lo que tú decías ahí al principio, el origen. ¿Por qué estoy así? Claro, las personas no siempre saben eso, pero después rebuscando, logran determinar que posiblemente sea el hijo que tiene tal o cual problema. Las depresiones son más comunes a partir de la adolescencia y lo más frecuente es en la etapa media de la vida y es más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces también hay un determinado entorno
que gatilla estos cuadros. Los problemas familiares, las mujeres en la etapa media de la vida tienen muchas tareas, están muy recargadas porque se junta el cuidado de los niños hoy día con el cuidado de los padres muchas veces. Entonces hay muchas fuentes de posibles problemas fuera de lo laboral que también juegan un papel. Y súmale, tú hablabas del ambiente donde uno está inserto. Yo ayer hablaba con un amigo que vive en Estados Unidos y que está en uno de los estados, en Dallas, donde me decía, Claudia, la escoba, o sea, no sabes la cantidad de agua, de nieve, o sea, todos los desastres naturales que han pasado. Y empezamos a conversar y hablábamos, me decía, es como siento como que se está acabando el mundo. Yo le decía, yo también. Uno siente, o sea, que además de la pena de uno, o el dolor, o lo que sea, el entorno está súper hostil. Hay una sensación de inseguridad, de estos fenómenos naturales que están absolutamente descontrolados. Sin duda producto del daño que le hemos hecho nosotros mismos, pero está todo raro. Después de la pandemia, Graciela, quedamos todos medio... nos sacaron, vivimos una cosa muy traumática, entonces quedamos todos paranoicos y la cosa siento yo que en general en términos de ambiente no ha mejorado mucho. Por lo mismo yo le decía a mi amigo, y creo que lo más importante es tratar de construir micros, o sea, en la familia, en el barrio, en el trabajo, porque en la medida que uno empieza a hacerse cargo o te empieza a afectar, no sé, por la guerra, que sí, está bien que te afecte, pero súmale la guerra, los desastres naturales, la inseguridad y todo lo que está pasando en el mundo, es una locura, es súper fácil caer en depresión. Sí, bueno, el contexto general, como tú dices, más allá de la familia, obviamente influye mucho, y en particular en nuestro país hoy día, esta sensación de inseguridad que todos vivimos, también juega un papel muy importante. La gente tiene miedo a salir, tiene miedo a andar sola, tiene miedo a divertirse. Hay gente que yo le digo, salga a caminar, y me dice, doctora, pero ¿cómo se le ocurre que voy a salir a caminar si me puede pasar tal o cual cosa? Yo creo que uno tiene que tratar de enfrentar aquello, y porque si no te quedas enclaustrada. Te inmoviliza. Te inmoviliza, y eso no está bien. Al contrario, mientras más uno ocupe los espacios públicos, es mejor, porque eso también juega un papel positivo y a uno le ayuda, ¿no? Y claro, tal como tú dices, el mundo está bastante convulsionado. Está como patas para arriba. Y el clima tampoco ayuda, ¿no? Sí. Ya sea en Chile como en muchas partes. Incluso las personas que viajan, yo misma me ha tocado que se inunda un aeropuerto, por ejemplo. De repente. Claro, pero Graciela, que se atrasan los vuelos. No sé si viste la noticia de un tipo que quedó en el maletero de un avión, producto de una turbulencia, que ya es impactante. Yo lo puse a leer y claro, y la gente que maneja ese tema dicen que de ahora en adelante va a ser mucho más, no quiero meter miedo, de verdad, solo estoy comentando, que va a ser más común este tipo de turbulencias tan violentas producto del cambio climático y de los vientos. Entonces uno dice, oh, o sea que si me quiero el día de mañana, no sé, tomar unas vacaciones, qué miedo, si ya uno le tenía miedo. Tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Eso sí, el gallo parece que no tenía. Claro. Pero se van sumando todos los miedos. Por supuesto. Y uno tiene que enfrentar aquello para no estar enclaustrada. Piensa tú que hubieron en la humanidad otros periodos también muy complicados. Si tú hablas con los europeos que vivieron, hay algunos que vivieron la Segunda y la Primera Guerra Mundial, y esas ciudades destruidas y el periodo entre guerras, etcétera, es terrible pensarlo. Y nosotros mismos hace poco la pandemia. Si la pandemia fue algo horroroso, nos estuvimos encerrados, riesgo de morirnos, las personas se infectaron, no sabían, la incertidumbre era muy importante. Estamos saliendo de eso, estamos mejor que en los tiempos de la pandemia, pero aún, como tú dices, hay un contexto que no siempre ayuda, y por eso los medios de comunicación también deben jugar un papel importante para ayudar a las personas a no enclaustrarse. Claro, y no exacerbar noticias que no hacen bien. Por lo mismo, hay mucha gente que dice no quiero ni saber, prefiero no saber y no estar informada porque es todo malo. Claro, porque tampoco, hablemoslo, tampoco se publican las cosas buenas en general. Es el tema, porque, claro, tú eres experta en comunicación y no yo, pero uno ve las noticias y dice,
pucha, uno ya puede adivinar cuáles van a ser las noticias, encerronas, sí, asaltos, la lluvia y todo. etcétera. Y hay otras cosas también que pasan, ¿no? Tenemos parques bonitos, naturaleza. Cuando uno viaja a Chile de vuelta y te presentan esas imágenes preciosas de nuestro país. Claro. Uno dice, ¡ay, qué lindo! No lo había visto, no me acordaba. Cierto. Sí. Graciela, qué agrado conversar contigo. Espero que esta conversación le sirva a muchas personas que nos están mirando y que agradecen espacios como este, donde tú acabas de dar algunas pistas, ¿cierto?, de cómo reconocer una persona con depresión, que hay que acompañarla, en fin. Te agradezco mucho. Graciela Rojas, psiquiatra y profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Chile, con nosotros acá en Mija. Bueno, repito mi agradecimiento por la invitación. Muy agradable. Gracias. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos.